Salvatore Lucania nació en Lercara Fridi, Sicilia, en 1897. Este pequeño pueblo, enclavado en las montañas, era conocido por su belleza natural y su extrema pobreza. Su tierra natal era de belleza austera y pobreza profunda. Las oportunidades eran escasas y la vida era una lucha constante. Con pocas oportunidades. Las familias trabajaban arduamente en los campos, pero los frutos de su labor eran mínimos. Su familia soñaba con algo más, mirando hacia América. La promesa de una vida mejor en el Nuevo Mundo era una esperanza constante. En 1906, la familia Lucania emprendió el viaje a Nueva York. Dejaron atrás su hogar con pocas posesiones, pero con grandes sueños y esperanzas. Dejaron Sicilia con pocas posesiones, pero con grandes sueños. El viaje fue largo y lleno de incertidumbres, pero la promesa de América los mantenía firmes. Se establecieron en el Lower East Side de Manhattan, un barrio lleno de inmigrantes. Este lugar vibrante y caótico se convirtió en su nuevo hogar. La vida allí no fue fácil. Enfrentaron nuevas dificultades y la pobreza persistía. Las condiciones de vida eran duras y el trabajo escaseaba. El joven Salvatore observaba la lucha diaria de su familia. Veía cómo sus padres trabajaban incansablemente para salir adelante. Estas experiencias lo marcaron profundamente. Aprendió desde joven que la vida en América no sería fácil. Aprendió rápido las lecciones de la calle. La astucia y la determinación se convirtieron en sus herramientas más valiosas. Entendió que necesitaría astucia, fuerza y una voluntad férrea para prosperar. Cada día era una nueva lección en la escuela de la vida. El crisol del Lower East Side comenzaba a forjar al futuro Lucky Luciano. En este entorno desafiante, se moldeaba su carácter y su destino. Salvatore Lucania se adaptó rápidamente a la vida en las calles. La escuela tradicional no le interesaba. Prefería la educación del asfalto. Pronto, comenzó a participar en pequeñas actividades delictivas. A los 10 años, ya mostraba signos de liderazgo. Ofrecía protección a jóvenes judíos, cobrando unos centavos a la semana. Conoció a Meyer Lansky, quien se negó a pagarle. Luciano quedó impresionado por su valentía, formando una amistad crucial. Juntos, con Benjamin Bugsy Siegel, se involucraron en el juego ilegal y la extorsión. Luciano no creía en las divisiones étnicas estrictas y estaba dispuesto a trabajar con cualquiera. Esta visión pragmática lo distinguió y le permitió construir una red diversa de contactos. Estaba sentando las bases para una nueva forma de crimen organizado en América. La ley seca llegó en 1920, creando un mercado negro enorme. Luciano y sus socios se involucraron rápidamente en el contrabando de licor. Este negocio era lucrativo y peligroso, atrayendo la atención de las grandes familias mafiosas. Luciano comenzó a trabajar para Joe DeVos Masseria, convirtiéndose en uno de sus principales lugartenientes. Pero Luciano tenía una visión: modernizar el crimen organizado. La tensión crecía en el Hampa de Nueva York, desencadenando la guerra de Castellamarese. Luciano jugó un papel ambiguo, negociando secretamente con la facción más joven. En abril de 1931, Joe Masseria fue asesinado. Con Masseria fuera del camino, Maranzano se declaró capo di tutti capi, pero Luciano no había terminado. Solo esperaba el momento adecuado para su siguiente movimiento. Salvatore Maranzano disfrutó poco tiempo de su victoria. Luciano y otros jóvenes mafiosos consideraban a Maranzano anticuado. En septiembre de 1931, Maranzano fue asesinado. Con su muerte, los jóvenes turcos tomaron el control, y Luciano se convirtió en la figura más influyente. Propuso la creación de la comisión, un consejo de administración para la mafia. Resolverían disputas, aprobarían empresas conjuntas y establecerían reglas. El objetivo era evitar futuras guerras sangrientas y crear una organización más estable y rentable. La comisión transformó la mafia americana, convirtiéndola en un sindicato nacional del crimen. Luciano fue su arquitecto y su primer presidente no oficial, redefiniendo el crimen organizado. Bajo el liderazgo de Luciano, la comisión prosperó. La mafia se expandió a nuevos territorios y diversificó sus actividades criminales. Luciano era el cerebro detrás de muchas operaciones,
con influencia en toda Nueva York y más allá. Vivía como un rey, frecuentando los mejores clubes nocturnos y teniendo conexiones en todos los niveles de la sociedad. Su apodo Lucky provenía de su habilidad para evitar la cárcel y sobrevivir a un brutal ataque en 1929. Luciano entendía la importancia de la corrupción, cultivando relaciones con policías y funcionarios. Su organización operaba con un grado de impunidad y su visión de una mafia unida y disciplinada había dado frutos. Sin embargo, su alto perfil atrajo atención no deseada, convirtiéndolo en un objetivo para las fuerzas del orden. La creciente influencia de Luciano no pasó desapercibida. Thomas A. Dewey fue designado para combatir el crimen organizado en Nueva York. Dewey vio a Luciano como la cabeza de la serpiente y comenzó a construir un caso meticulosamente. Decidió enfocar su investigación en las redes de prostitución, un negocio lucrativo para la organización de Luciano. Los investigadores de Dewey comenzaron a presionar a prostitutas y proxenetas, ofreciendo inmunidad a cambio de testimonio. Lentamente, comenzaron a reunir pruebas, alegando que Luciano controlaba una vasta red de burdeles. Luciano subestimó la determinación de Dewey, creyendo que sus conexiones lo protegerían. Pero la marea estaba cambiando, y la opinión pública estaba harta del crimen organizado. El cerco se estrechaba alrededor del hombre que se consideraba el rey del hampa de Nueva York. En 1936, Lucky Luciano fue arrestado y acusado de dirigir una red masiva de prostitución forzada. Este arresto marcó el comienzo del fin de su reinado en el mundo del crimen organizado en Estados Unidos. El juicio fue un espectáculo mediático, y Dewey presentó un caso convincente. La atención de la prensa fue implacable, cubriendo cada detalle del proceso judicial. A pesar de los esfuerzos de sus abogados, el jurado encontró a Luciano culpable. La evidencia presentada fue abrumadora y no dejó lugar a dudas. Fue condenado por 62 cargos de prostitución obligatoria y recibió una sentencia de 30 a 50 años de prisión. Esta sentencia fue vista como una victoria significativa para la justicia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia naval de Estados Unidos buscó la ayuda de Luciano. Su conocimiento y conexiones eran invaluables para la seguridad nacional. Necesitaban proteger los muelles de Nueva York del sabotaje enemigo y querían información sobre Sicilia. Luciano tenía la influencia necesaria para proporcionar esta información crucial. Luciano, desde la cárcel, accedió a cooperar, esperando una reducción de su sentencia. Su colaboración fue vista como un acto de patriotismo por algunos. En 1946, el gobernador Thomas Dewey conmutó la sentencia de Luciano, con la condición de que fuera deportado a Italia. Esta decisión fue controvertida y generó mucho debate público. Luciano aceptó y fue liberado de prisión, embarcando hacia su tierra natal. Así terminó el reinado de uno de los mafiosos más notorios de América. La muerte de Lucky Luciano marcó el fin de una era. Su fallecimiento no solo cerró un capítulo en la historia del crimen organizado, sino que también dejó un vacío en el mundo de la mafia. Fue mucho más que un simple gángster. Fue un visionario y estratega. Su capacidad para ver más allá de las luchas territoriales y su habilidad para planificar a largo plazo lo distinguieron de otros. Transformó la mafia de bandas callejeras enfrentadas en un sindicato nacional coordinado y eficiente. Bajo su liderazgo, las operaciones criminales se volvieron más sofisticadas y organizadas. Su creación, la Comisión, sigue siendo un modelo de organización criminal. Este consejo de líderes mafiosos permitió una cooperación sin precedentes entre diferentes familias del crimen. Luciano modernizó el crimen, introduciendo principios empresariales en el AMPA. Su enfoque meticuloso y su capacidad para negociar con otros líderes criminales cambiaron el panorama del crimen organizado. Fomentó la cooperación entre diferentes grupos étnicos, maximizando las ganancias y minimizando la violencia. Esta estrategia no solo aumentó las ganancias, sino que también redujo los conflictos internos. Aunque sus métodos eran brutales y sus negocios ilegales, su inteligencia es reconocida. Su capacidad para manipular y controlar a sus adversarios lo hizo temido y respetado. Su vida ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales. La fascinación por su figura continúa,
alimentada por su carisma y su impacto en la cultura popular. Representa el sueño americano distorsionado, un inmigrante pobre que alcanzó un poder inmenso. Su historia es un reflejo de las oportunidades y peligros que ofrece la sociedad estadounidense. Su historia es una advertencia y un recordatorio del atractivo oscuro del poder. La vida de Luciano muestra cómo la ambición desmedida puede llevar a la grandeza y a la perdición. Charles Luckey. Luciano, nacido Salvatore Lucania, dejó una huella imborrable. Su legado es una mezcla de admiración y condena, no solo en la historia de la mafia, sino también en la historia de Estados Unidos. Su influencia se extiende más allá del crimen, tocando aspectos de la cultura y la sociedad. Su nombre es sinónimo del crimen organizado del siglo XX. Luciano es recordado como uno de los arquitectos más importantes del crimen moderno. Un arquitecto del mal, un rey sin corona. Su capacidad para liderar y su visión estratégica lo convirtieron en una figura central en el mundo del crimen. Su legado perdura en las sombras, un testimonio de su genio criminal y su impacto duradero. La influencia de Luciano sigue siendo palpable en las estructuras del crimen organizado de hoy, el cerebro de la mafia moderna. Su capacidad para planificar y ejecutar operaciones complejas lo convirtió en una leyenda del crimen.